en lo que va de año. Estamos en el mes 5. El mes de mayo. Así es. Mire, una información. Hay muchas embarazadas. Mire, una información, sí, pero, Roberto, que nos llama la atención como familia, como núcleo de la sociedad. Vamos a ver. Doctor. Ajá, pero me gustaría escuchar a Roberto, que de esas 1.154 habló que había un total de violencia, de violación de ellas. Violación. Dice que 112 han sido víctimas de violación. 112. O sea que estamos hablando del 93%, 94% fueron víctimas de violación. 112. Es lo que 112 de 154. De 1.154. De 1.154. Sería como un 12%. Sí, de 1.154 estamos hablando. Miren, nos llama la atención y nos pone a reflexionar como familia, sabiendo que la sociedad del núcleo es la familia. No solamente es responsabilidad del Estado, sino también de una responsabilidad en conjunto, de que estas adolescentes y de que esto esté pasando a nivel de las escuelas. Usted habla también de acoso sexual, de violencia. Pero fíjate otro dato. Sí. Dice, otras 28 adolescentes embarazadas han sido fruto de incesto. Oiga. 28. Por eso yo le invito a ustedes a leer esa información, a ver los datos, porque como dice la doctora Yoselin, debe llamarnos la atención. Pero yo me pregunto, Roberto, si nosotros como República Dominicana, uno de los graves indicadores que tenemos sobre todo es el embarazo en adolescentes. Así es. Eso es gravísimo. Estamos catalogados entre el tercer o cuarto país de América, un 20, un 25% de embarazo. Aquí nacen 55,000 niños cada año de madres niñas. Imagínense ustedes el destino y el futuro de esos niños cuando nacen en esas condiciones, de los cuales un alto porcentaje de esos niños ni son planificados, ni son deseados, y mire qué monto. Esto está hablando educación, no lo está diciendo salud pública, porque este es un problema de salud pública, aunque afecta de manera directa a educación. Y me siento sorprendido de que 1.154 de esas adolescentes están recibiendo docencia. Bueno, es un paso muy positivo, porque en tiempos anteriores a esas adolescentes las mandaban a la casa, le enviaban a la casa, o muchas de ellas desertaban producto de la vergüenza a estar en ese estado de embarazo, y abandonaban los estudios, que es el alto porcentaje de ellas en su mayoría. Sí, pero queda sumida en la pobreza. No, pero ahí es donde va la otra indicación, que nos dice, además hay 3.414 alumnos que están en unión temprana. Precisamente lo que usted decía. Sí, o sea, son muchachos todavía, 3.414 en unión temprana. O sea, que se han visto, no sé, pues, la obligación de casarse. No es que se casan, Roberto. Mire qué es lo que pasa en las familias, porque hemos tenido contacto con estas pacientes. Cuando llega la madre y la trae a los chequeos prenatales, ¿qué le dice? Yo se la entregué. Sí. Entonces, ¿qué hace esa niña embarazada de 14 o 13 años? Se va a vivir con el jovencito que tiene 16 a una casa que quizá no tenga las condiciones, y ahí viene el círculo de la pobreza. Sí. Entonces viven en unión libre con los padres del joven, porque se le entregan como si fuera un paquete. Sí. No evalúan desde el punto de vista psicológico de esta muchacha que está traumada, que ya su futuro, ya su adolescencia y su infancia queda traumatizada. Cuando llega a esta casa de los padres de su pareja, su nueva pareja, ¿qué va esta niña? Llega a hacer los oficios del hogar, llega a realizar todos los quehaceres de esta casa y a ser humillada. Entonces ahí es donde viene la responsabilidad del hogar y la madre de esa niña, que debe de darle en cierto sentido un respaldo. Pero fíjate, de esas 3.414 de unión temprana, 3.105 ya son madres. Así es. De ese grupo ya son madres, y 1.158 ya son padres. O sea, no solo que se unen, porque si se unen y se tiene la orientación, lo necesario e importante, que es la planificación. Exacto, la prevención de un embarazo. Exacto. Se evitaría, pero parece ser que inmediatamente se unen. Mire, o muchas veces la razón de esa unión es justamente el embarazo. También. Mire, la razón es el embarazo. Nosotros tuvimos la experiencia la semana pasada de una joven de 19 años que se iba a poner un implanón, que era una planificación subdérmica de 3 años.
que tenía ya 3 bebés. Wow. Con 18 años. Y cumplió sus 20 años, 19 iba a cumplir 20. Tuvo su primer bebé a los 15. El segundo a los 18 y ya tenía el tercero a los 20. Mi pregunta, entonces, ¿con el mismo padre? Sí, le hicimos la pregunta. Qué importante. Con la misma pareja. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? El primer embarazo es una responsabilidad de todos, del Estado, del hogar, del Ministerio de Salud Pública a través de la educación de sexual y reproductiva. Pero el segundo embarazo ya es una responsabilidad, doctora, ahí del hospital, de que esa paciente adolescente salga con las orientaciones de una planificación posparto. Mira, a propósito de lo que tú has planteado, el día pasado a mí me tocó ver a una de 14 que iba por su segundo embarazo, Víctor. No me diga eso. Con 14 años. Con 14 años. Jesús. Pero ahí fue cuando le enviaron a salud mental, que le enviaron al psicólogo. Pero ¿por qué no se envió desde el primer embarazo? Pero, adelante, Víctor. Pero eso que menciona la doctora Jocelyn Sánchez, es el primer embarazo en una mujer joven adolescente, es un problema social. Así mismo. Ahora se hace del Estado cuando tú permites que una joven adolescente tenga sus hijos, tenga su hijo dentro del hospital, y usted como autoridad de salud no le permite una alternativa de irse planificada y que esas jovencitas regresen 2 o 3 meses otra vez embarazadas. Por eso es importante agregar que tenemos el 17% de nuestras muertes maternas, señores, son jóvenes adolescentes. Porque el embarazo realmente no se hizo para los adolescentes. Eso es para adultos. Esto es un juego para adultos. No para adolescentes. Mire, yo quiero reconocer, Roberto, ahí sí voy a reconocer a la maternidad de Los Minas, que trabaja directamente con lo que es la planificación de posparto inmediato. Los Minas, inmediatamente una paciente, doctor, da a luz, se le orienta de cuál es el método. Sale con su implanón, sale con su inyección de los 3 meses. Eso ahí sí hay que importante. sacarle su plato aparte ahí al no está Hospital la doctora Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas. Encargada de ese departamento, la doctora Santiler, que está ahí encima de todo el personal médico, de los residentes. De verdad que sí, que se fajan para esto. Este tema fue de manera improvisa, pero vamos antes de pasar con el público. Pone a reflexionar a todos como país y como familia. Antes de pasar con el público, vamos a escuchar a la invitada que ustedes tienen en este día, porque los minutos son escasos. Lamentablemente. Sí. Señores, muy buenos días. Y para nosotros es un gran honor tener aquí a nuestra gran invitada de esta mañana, que es a nuestra doctora Anabel Valdés Almonte, quien es médico cirujana y es además cirujana general en pie diabético y podología. Un tema brillante, doctora, porque hablar de diabetes en República Dominicana, donde alrededor de 422 millones en el mundo padecen de esta enfermedad, y que solo en América Latina 62 millones son afectados. Y Dominicana, yo no sé cuál es el problema. Sé que tenemos un gen muy cerca detrás de la oreja, lo cual tenemos una cantidad inmensa de pacientes cada día más diagnosticados con esta enfermedad. Sabemos que la diabetes tipo 2, tipo 1, como son tan descritas, y usted como especialista en esto, sabemos que podemos dar buenas orientaciones a través de esta emisora, la receta médica de la Z, para que nuestros pacientes no lleguen a producirse esta enfermedad metabólica, sino que puedan, o aquellos que la tienen, puedan tener una vida, yo diría una vida sana, porque sí lo pueden vivir. Porque la gente cree y no entiende que el diabético hace infarto, hace accidente cerebrovascular y sobre todo, muy lamentable, sufre de muchas amputaciones, hasta ceguera puede producir esta enfermedad. Sea usted muy bienvenida a la receta médica de la Z, doctora. Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente, estar aquí con todos ustedes. De verdad que sí, que hablar de pie diabético, de diabetes, a todos nos atemoriza, porque cuando hablamos de que hay un pie diabético es porque ya no hemos controlado de diabetes. Es porque ya estamos a un nivel donde la glicemia está sumamente descontrolada. Y ahí intervienen todo el equipo disciplinario de salud que maneja el paciente como un todo. Y cuando hablamos de diabetes tipo 1, estamos hablando de un paciente que es insulino dependiente, que desde sus inicios, desde la edad infantil, empieza a no producir insulina. Su páncreas no produce, entonces hay que ponerle insulina. Y el tipo 2, que es el más común en República Dominicana, que es el paciente en el que más se complica
porque el paciente que menos se reconoce su enfermedad y que los diagnósticos muchas veces son tardíos. Casi siempre un paciente diabético tipo 2 tiene más de 5 años padeciendo diabetes. Y cuando nos llegan con daño neuropático, o sea, de los nervios, a nivel renal, a nivel de la circulación, y sobre todo en el área que nosotros vemos, daño a nivel del pie. Y obviamente cuando tú a un paciente le dices, mira, hay que amputarte, estamos hablando de quitarle parte de su cuerpo y que le estamos cambiando totalmente. ¿Qué sintomatología, doctora, presenta una paciente diabética ya para que tenga su pie alterado? Que podamos decir, ya está presentando problemas a nivel de la circulación. Aparte de una hiperglicemia sostenida, o sea, que tiene el azúcar alta todo el tiempo, no siente, porque hay un daño de los nervios, que es lo que nosotros le llamamos neuropatía. Se da un tropezón y no se da cuenta. Nada. Lo pisan y no sienten nada. Se meten los pies en agua caliente, en ebullición el agua, y no sienten nada. Por eso es importante la prevención y es del tema que venimos a hablar hoy, porque la parte podológica y preventiva en el paciente diabético. Y biomecánica. Y biomecánica, porque mucha gente, no solo los diabéticos, así es, sino todos nosotros, por ejemplo, el personal de la salud, las personas que trabajan en empresas, que tienen alteraciones al caminar, que no se dan cuenta, porque llega un momento en que nosotros tenemos 3 tipos de pie. Un pie plano, un pie calvo y un pie que es normal. Entonces el pie cabo es que tiene mucho puente. El pie plano no tiene, y el pie normal tiene su biomecánica, su metraje, el cual es el normal, pero el paciente no se da cuenta. Entonces la persona no se da cuenta y empieza a trabajar y empieza a tener trastornos de la columna, dolores en el cuerpo, dolores hasta en los brazos. Y muchas veces parte de que el pie le produce ese daño. Entonces por eso la podología viene de manera preventiva, tanto al paciente con diabetes como al que no tiene. ¿Cómo definimos la podología, doctora? La ciencia que estudia los pies y las enfermedades de los pies. De los pies. Todo lo que tiene que ver con los pies lo estudia la podología. Lo que dice la gente, Juanete, podología. Podología. Y cuando nosotros, por ejemplo, biomédica, usted dice biomecánica. Yo recuerdo un viaje que hice a Colombia, a Medellín. Para mí fue de mucha sorpresa encontrar un departamento exclusivo de biomecánica. Ahí le hacen los zapatos exclusivos a la gente. Mire, es una cosa brillante eso. Explíquenos esa parte, porque el paciente diabético no entiende la importancia del cuidado de sus pies. En la biomecánica del paciente, principalmente en el diabético, que debido a la misma neuropatía va haciendo lo que le llaman la gente cachaza, podríamos decirlo así, ¿verdad? Para que nos entiendan los que nos están oyendo. La cachaza va deformando el pie y ahí se pierde biomecánica, se pierde la mecánica del caminar, de la marcha del pie, biológicamente hablando, porque el pie tiene una fisiología. Entonces, cuando se pierde esta biomecánica debido a la hiperkeratosis, la cachaza del pie, entonces hay que deslaminar esa parte y poner una plantilla para acomodar, porque puede ser que el cuerpo hizo punto de apoyo en esa parte donde tiene esa cachaza. Caramba, pero doctora, a mucha gente se le gasta el zapato más de un lado que Exactamente. Eso es pie pronador, se llama. El pie prona y hace un punto de apoyo en esa parte del pie. Doctora, ¿y es correcto así como con una lija quitarse esa cachaza? No, eso no es correcto. Por eso es que están los podólogos en este país, que tienen hay poca información a la población sobre la podología. La podología vino a ayudarnos a todos con las enfermedades de los pies. No solamente al diabético. Mucha gente tiene espolón calcáneo y van donde doctora, yo tengo una puya en el talón y camino y me duele. Un clavo, dicen. Un clavo en el talón. Así es. Y cuando tú le haces la radiografía, ve la imagen de una espuelita de gallo, y por eso le llaman espolón calcáneo. Y en el calcáneo porque tiene el talón en el hueso calcáneo. Pero los zapatos hablan, doctora. Hay personas que dicen, hacen los diagnósticos. Sí, porque hay personas que dicen, siempre se me daña el zapato derecho primero. Se me gasta de un lado. Por la suela, así como torcillita. Ahí vienen las escoliosis, los dolores de espalda y todo eso. Por eso se le hace al paciente un estudio que se llama baropodometría. Donde baropodometría consiste en poner a caminar al paciente en una plataforma. El paciente, por ejemplo, al de mocoso, pues tú le explicas, vas a caminar en ese cartón de aquí para allá y de allá para acá. Entonces el paciente va a caminar y ahí se van a ver los puntos de apoyo que tiene el pie, dónde camina y por qué le duele ahí. Y por qué se gasta el zapato de este lado y no de este lado. Y por cómo está su pie, de qué forma ha quedado. Y su pie ya está cabo
o está un pie plano, se le especifica y le dice, vamos a hacerte una plantilla o un zapato acorde a que te libere esa presión que tú tienes de ese lado del pie derecho en el caso. Una curiosidad, hay personas que a veces tienen como, no han tenido, por ejemplo, ningún tipo de derrame ni nada por el estilo, porque cuando se dan esos casos puede surgir sería asimetría, como que están un poco torcido. Hemiplegia, donde hemiparexia. Sí. Exacto, de un lado. ¿Podría ser esto también? Sí, porque entonces se corta la marcha. Okay. El paciente no camina adecuadamente. La marcha tiene 3 puntos. La primera, que es una fase primaria, que es donde pisa con el talón. La segunda, que es una fase donde trabaja con la garganta del pie, le decimos nosotros. Y la tercera, con la almohadilla de los dedos. Okay. Entonces, si esa fase no se produce, va perdiendo presión. ¿Y qué entonces? Si de un lado lo tiene bien y del otro no, entonces toda la carga pasa al pie que está bueno. Oye, Dios mío. Entonces hay que ayudarlo. Mire. Una pregunta, Roberto. Tenemos que irnos a la pausa. ¿Está relacionado la raza con el pie plano? Porque dice, no, él es morenito, por eso también tiene el pie plano. Hay, por ejemplo, en Egipto, que es de donde viene la podología en sus inicios, a los faraones se le chequeaba el pie, porque casi todos tenían el pie cabo, por el estilo con el que caminaban. El porte. El porte. Eso. Sí. Entonces, los pies planos, por ejemplo, son de raza negra, porque en aquellos tiempos caminaban mucho descalzo, entonces vino la genética, una formación y hizo hasta cambio. el día de hoy, y fue cambiando. Ahora, eso hablan libros de que es una predisposición genética. Yo digo que si los pies pensaran, demandaran más. Señores, vámonos a una pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo. La